Bueno, amiga, acá te haré un videito con este trabajo que te mandó la profe. Bueno, la introducción es un capítulo introductorio que te dice, ¿qué es la literatura? Dice, desde tiempos inmemoriales, la humanidad necesitó contarse. Contar cuentos alrededor del fuego, contar la historia de la propia humanidad, contar leyendas que sirvieran para entender un poco más lo que sucedía a su alrededor. El tiempo pasó y comenzamos a explicar el mundo a través de la ciencia. Ahora la memoria de la humanidad la escriben distintas disciplinas como la historia, la filosofía, la física. Y ese espacio del fuego propio, del acto de contar, también se fue transformando. Compartir historias es uno de los aspectos que nos caracterizan a los humanos como seres sociales. ¿Qué es entonces la literatura? La literatura es una manera de volver a contar. Es encontrar maneras de decir el mundo y de decirnos a nosotros mismos, es aprovechar los recursos del lenguaje para explorarlo, descubrirlo y llevarlo hasta el límite del entendimiento. Es un despertar de la imaginación, compartida por todos los seres humanos. Como vemos, la literatura es una noción muy amplia. No obstante, podemos identificar en ella una serie de características que nos serán de gran utilidad para pensar y analizar los distintos textos literarios, encontrar sentidos ocultos, interpretaciones novedosas y todas las posibilidades que encierra un mismo texto. Nos referimos a los conceptos de función poética, autor, lector, ficción, realidad, pacto de lectura, historia, relato, géneros literarios. Veamos a continuación qué implica cada uno de ellos. Y ahora te voy a pasar a explicar. Lo que dice acá al principio, ¿sí? Que desde tiempos inmemoriales la humanidad necesitó contar, bueno, habla de la época, por ejemplo, del inicio del mundo, que según diferentes culturas, ¿sí? Se contaba, por ejemplo, cómo había sido creado el mundo a través de historias. Nosotros tenemos el ejemplo de la Biblia. Antes no existía la Biblia como libro, porque no existía la letra, imprenta, el papel para escribir. Las cosas se pasaban de boca en boca. Y además, la gente no sabía leer, solo memorizaban. Y así pudo llegar el conocimiento hasta el día de hoy, pasándose de boca en boca de forma oral. Y los mitos son historias, que son, por ejemplo, los mitos son los cuentos que vos estuviste leyendo de Prometeo y todo eso, y son historias que tratan de explicar cómo se originó el mundo, cómo se originaron las grandes cosas o los grandes héroes desde la cultura griega. Está la cultura cristiana, ¿sí? Que es la Biblia, que después de muchos años se empezó a escribir, pero al principio era solamente memorizada y pasada de boca en boca. Y hay otras culturas también que tienen otros textos, otros libros, ¿sí? Que empezaron también contando historias de boca en boca. Lo que dice este parrafito es que con el paso del tiempo empezamos a explicar el mundo no con historias, ¿sí? Sino que a través de la ciencia. Explicar, por ejemplo, antes la gente utilizaba cuentos para explicar, por ejemplo, el origen de los rayos. Y decían, no, lo que pasa es que los dioses están enojados, entonces mandan tormentas y cuando caen rayos son los gritos de los dioses y la furia. Después la ciencia empezó a explicar que en realidad los truenos, los rayos y todo eso es un fenómeno meteorológico que obviamente se genera por el clima, digamos, tiene una explicación lógica, ¿sí? A través de la ciencia. Y también otras disciplinas como los libros de historia, los libros de filosofía, los videos, las fotos, los monumentos, también van contando la memoria de la humanidad y se van contando cosas, ¿sí? Y el acto de contar como entretenimiento también se transformó, porque antes te contaban un cuento porque no existía la tecnología, entonces no había películas, no había series, entonces una forma de entretenerse era contar historias, contar cuentos y todo eso. Bueno, entonces acá tenés a un montón de nenes leyendo un libro, pero también se ha transformado porque hoy también los nenes están en una tablet o con el teléfono todo el tiempo, ¿no? Como estamos también a veces nosotros los grandes.
Bueno, entonces después te dice que es la literatura, que es una nueva manera de contar, bueno, esta es una cosa metafórica, y después cuando te habla de conceptos de función poética, autor, lector, ficción, ¿sí? Te dice características, ¿sí? De la literatura. Yo te voy a ir explicando uno por uno. Bueno, la literatura primero tiene una función poética entre el autor y lector, y dice, en la literatura predomina la función poética del lenguaje. Se trate de una poesía, de un microrrelato, de un cuento, una novela o una obra teatral. Esto quiere decir que el lenguaje no es un simple código para transmitir un mensaje, sino que en este caso está en el centro de la escena. El lenguaje es en sí mismo un mismo mensaje. Y es justamente esta función lo que provoca que nos asombremos ante una frase, que disfrutemos frente al sonido de ciertas palabras, que nos emocione o asuste la descripción de un hecho, etc. Bueno, lo que quiere decir es que los cuentos, ¿sí? O las poesías o la letra de las canciones, por ejemplo, eh, en sí mismas te transmiten cosas. Te transmiten cosas a través de las palabras, ¿sí? Por ejemplo, por ahí vos no sos de leer tanto, pero una canción te hace, no hace falta que te la expliquen, porque la misma canción te lleva a sentir diferentes cosas, te hace disfrutar, porque es una de las funciones de la literatura, que sea poética y que ese lenguaje poético a vos te genere diferentes sentimientos. Eso quiere decir que tiene una función poética entre el que escribió esa letra de la canción y el que la lee o la escucha. ¿Sí? Bueno, y acá te sigue diciendo, la forma en que se escribe un texto literario va a variar de acuerdo con la intención del autor. Por ejemplo, si el autor te quiere transmitir miedo, bueno, hay cuentos de terror, cuentos donde hay suspenso, o cuentos policiales, por ejemplo, en donde hasta último momento no te enteras de lo que pasa. Tengo que comer alusiones. Pero me voy a prender el coso por un olor a comida. Te reí, chanchita. Bien. Uy. Bueno, dice entonces que la forma en que se escribe. Espérate, perdóname, voy a abrir. Bueno, la forma en que se escribe un texto literario varía de acuerdo con la intención del autor, ¿sí? Era lo que te decía. Algunas historias, bueno, ya te explicaba, te generan diferentes sentimientos. Una canción te puede hacer, qué sé yo, sentirte identificada o te puede levantar el ánimo, según la intención con la que fue escrita la canción o el poema o el cuento. Bueno, en este libro, que, o sea, que en realidad lo que vas a hacer este año en lengua, van a encontrar distintas historias contadas de maneras diferentes. La búsqueda de cierto atractivo estético o el deseo de un texto, de que un texto te produzca determinado efecto, no se realiza siempre de una misma manera. Esos aspectos relacionados con el momento de producción de un texto, se le suman los sentidos que le generamos nosotros como lectores relacionados con el momento de la lectura. ¿Qué quiere decir eso? De que vos no solamente te va a afectar esa canción por la intención que tuvo el autor cuando escribió eso, sino también que según cómo estés vos, a vos te va a pegar
o no pegar, te vas a sentir bien o mal, vas a llorar o no vas a llorar, te vas a emocionar, porque también depende cómo estés vos, capaz que vos, qué sé yo, tal estabas escuchando una canción así re triste, que era una historia, y capaz que justo vos te sentís reidentificada y nada, te pones a llorar. O por ahí no te genera nada. O sea, sí, te das cuenta que es una canción triste, pero no te afecta tanto, ¿sí? Y otras canciones también vos la interpretás según lo que vos estés pasando en ese momento. Pasa muchas veces con la Biblia, cuando uno lee un versículo, ¿sí? Vos le vas dando sentido de acuerdo a lo que vos estás pasando en ese momento, ¿sí? O vos sos mucho de subir frases a veces en el WhatsApp. Y eso tiene que ver con tu momento, cómo estás vos en ese momento, ¿sí? En ese momento te sentís identificada con esa frase porque acabas de tener una discusión con Rodrigo o acabas de justamente, no sé, de haber pasado un mal momento con las nenas o de darte cuenta que estás sola, etc. Bueno, leyendo diferentes tipos de relatos podremos identificar cuáles son los tópicos o los tipos que más nos gustan, ¿sí? Así, mientras que a uno les puede fascinar los cuentos policiales, a otros los van a deslumbrar los cuentos fantásticos. Bueno, leyendo diferentes cosas vas a descubrir qué es lo que te gusta, eso te quiere decir, ¿sí? Bueno, ahí termina. Otra característica de la literatura es la ficción y la realidad.